Y hablábamos de que, ¿cómo definiríamos la diabetes mellitus? Es una enfermedad metabólica en el cual el organismo es incapaz de secretar suficiente insulina, aumentando los niveles de glucosa en sangre. O podríamos decir también que es un síndrome porque tiene un conjunto de signos y síntomas que cursa con hiperglicemia. Y esa hiperglicemia ustedes ven que es la que nos da el problema en los pacientes. ¿Pueden oírme? Sí, doctor. Ok, las causas son multifactoriales. Dentro de ellas tenemos la parte genética, el sedentarismo, la obesidad, la dieta poco balanceada o secundaria a otra enfermedad. Nosotros conocemos varios tipos de diabetes mellitus. Hay varias clasificaciones, pero la que más conocemos es esta, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1 la causa es hereditaria por destrucción completa de las células beta del páncreas. Vemos que es un proceso por lo general autoinmune donde hay una destrucción de células beta, entonces no hay cómo producir insulina. Y la terapia farmacológica consiste en brindar insulina a estos pacientes. ¿En quiénes la vamos a ver? La vamos a ver más en niños y adolescentes. Y mirábamos que la complicación aguda es la cetoacidosis diabética. Luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que la diabetes mellitus tipo 2 también es hereditaria, pero sí juegan más papeles, mayor importancia, tiene mayor importancia lo que son los estilos de vida, el sedentarismo, la mala nutrición. Y acá podemos dar antidiabéticos orales como terapia o incluso podemos dar insulina. Las edades son en personas mayores de 40 años, pero hoy en día podemos verla también en personas menores por el hecho del sedentarismo. La complicación aguda de estos pacientes es un estado hiperosmolar. Y también conocemos la diabetes gestacional, que esta por definición es transitoria, que solo está durante el embarazo. Y dentro de la terapia farmacológica, pues tendríamos la insulina como primera opción y ya hay estudios que avalan el uso de metformina porque más adelante vamos a ver cómo la metformina lo que hace es mejorar la resistencia a la insulina. Luego, pues en edades, en mujeres embarazadas y la complicación aguda, si hablamos del feto, sería una macrosomía fetal, puede dar un estado hiperosmolar, una distocia durante el parto y también se conocen que puede producir abortos en las pacientes que pues tienen diabetes gestacional. Las complicaciones crónicas de todos estos tipos de diabetes es la nefropatía diabética, es la enfermedad renal terminal, la neuropatía periférica, la retinopatía diabética, el pie diabético, sí, que vemos que es una de las mayores causas de amputaciones, el hecho de tener un paciente con un problema de base como es la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y las dislipidemias que también ustedes pudieron ver que debido al mecanismo de acción o el metabolismo que se da de los carbohidratos, el paciente puede cursar con esto. Acá tengo una imagen en la cual resume lo que es la resistencia a la insulina. Entonces no sé si alguien puede decirme lo que es resistencia a la insulina o cómo definiría usted la resistencia a la insulina. ¿Cómo la definiríamos? ¿Cómo decimos que un paciente tiene resistencia a la insulina? ¿Cómo decimos qué es resistencia a la insulina según lo que vimos ahí en el video? Ujú. Los escucho. ¿Cómo definimos la resistencia a la insulina? Porque vemos que en la diabetes mellitus tipo 2 lo que más hay al principio es aumento de la insulina, de glucosa,
pero es porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo definiríamos ese término? Voy a ir de nuevo al video solamente para enseñarles el esquema que utilizaban en relación a esto. Solo déjenme buscar la imagen. Doctor, Sí, le escucho. fíjese, mi mamá padeció de la insulina. Bueno, mi mamá ya murió de eso. Padecía, perdón, de diabetes. Y fíjese que ella, pues, se la controlaban con la insulina. Le hablo de 6, 7 años más que ni estudiaba enfermería. Ujú, Y ella siempre se las aplicaba en el muslo de las piernas. ujú. Primero se la ponía en una pierna, después en otra. Pero hubo un momento que la insulina ya no se la, ¿cómo le puedo decir? El cuerpo ya no se la agarraba. Ella sí se la empezaba a aplicar, como que se le salía la insulina de donde ella se la aplicaba, o si no, no se la absorbía. Ella ya no se la podía poner. Recuerdo eso que se grabó ella por eso, porque ya no se la podía controlar ni con la insulina, ya no se la agarraba el cuerpo. Entonces el doctor me acuerdo que nos dijo eso, que era una resistencia a la insulina, que hasta ahorita que usted lo menciona, pues yo estoy recordando eso que nos dijo el médico. Ok, aquí hay una imagen donde está la acción de insulina en los tejidos periféricos. Recuerden que una vez que la insulina es liberada por las células beta del páncreas, estas van a ir a hacer su acción a nivel de los tejidos periféricos, por lo general al músculo estriado y al tejido adiposo. Entonces, esta insulina se une a su receptor de insulina, que es un tipo de receptor tirosina sinasa, que lo que hace es, mediante segundos mensajeros, enviar una señal para que hayan más. ¿Qué sería esta? La GLUT4. Es transportador. Es un transportador que lo que hace es transportar, aquí la glucosa está en el torrente sanguíneo. Entonces lo que hace es que esta glucosa pueda entrar hacia la célula. Entonces lo que hace la resistencia a la insulina es que la insulina, aunque no se une al receptor y no hay la transcripción de estos receptores, entonces, ¿qué es lo que sucede? La glucosa va a estar siempre eh, fuera de la célula porque no tiene un transportador para que, valga la redundancia, la lleve desde afuera hacia adentro. Entonces a eso nosotros le llamamos resistencia a la insulina. ¿Cómo nosotros vemos que el paciente tiene resistencia a la insulina clínicamente? Pues porque a pesar de que esté con el tratamiento, aplicándose la insulina, siempre va a tener elevados No, los pero niveles de la glucosa. aquí no confundamos algo. Yo no todavía les he hablado de insulina como tratamiento. Estoy hablando normal. Por ejemplo, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Y el síndrome de ovario poliquístico no es que tienen quistes en los ovarios, nada más. Eso es una de las manifestaciones clínicas. Pero las manifestaciones clínicas o la causa primaria es que tiene resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, acá voy a copiar una imagen para que ustedes vean. Esa es una de las manifestaciones por las cuales los pacientes pueden tener, y que no estoy hablando de fármaco todavía, pero sí quiero que quedemos claros en eso y veo que tienen algunas cositas que no están muy claras. Entonces, por ejemplo, esto es una manifestación de resistencia a la insulina. Estas pacientes esto se llama acantosis nigricans, está en los pliegues, y también tienen estos acrocordones, esos lunares ahí, esos nuevos que ustedes ven ahí, esos son acrocordones, que lo que sucede no es que no se bañan
No es que tienen que utilizar una crema para blanquear, no es que el desodorante me negrió la axila, sino lo que tienen es una resistencia a la insulina. Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando del término de resistencia a la insulina, que la célula donde receptora de insulina no es capaz de aceptar esa insulina y por lo tanto no puede transcribir o no puede expresar estos canales iónicos, canales de glucosa o proteínas que llevan a glucosa desde fuera de la célula hacia dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la metformina, por ejemplo, que la vamos a ver más adelante, que es una biguanida, lo que hace es mejorar la resistencia a la insulina. Es por eso, por ejemplo, que las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico reciben tratamiento con metformina, no porque tengan hiperglicemia, no porque tal vez, puede ser que tengan una alta insulina basal, pero lo reciben por eso, porque tienen resistencia a la insulina y al mejorar esta parte, nosotros vamos a mejorar la parte clínica de los pacientes. Luego tenemos el diagnóstico, que el diagnóstico se da por las 4P o la sintomatología que está haciendo. Dígame. Entonces, cuando el cuerpo no responde a la insulina y que por eso la glucosa no se puede absorber fácilmente, entonces lo que pasa es que se produce más insulina todavía o necesita ya utilizar insulina. Se produce más. ¿Se apagó el micrófono? ¿Qué pasó? Doctor, se le apagó el micrófono, creo. Hola, hola. Hoy sí. Sí, escuchamos. Espérenme. Ok, entonces, como hay mayor cantidad de glucosa en sangre, el organismo piensa o el páncreas piensa, ay, hay glucosa, entonces tengo que producir insulina para meter esa insulina hacia la célula. Pero ¿qué es lo que sucede? Como hay resistencia a la insulina, lo que explicábamos anteriormente, entonces van a haber niveles altos de insulina y van a haber niveles altos de glucosa. ¿Sí? En los pacientes que tengan resistencia a la insulina. Luego está la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. Que esas son las 4P acompañadas de los test o pruebas que nosotros hacemos en los pacientes, que uno es la glucosa en ayunas, otro es la hemoglobina glicosilada o glucosilada, que eso nos ayuda a saber cómo el paciente ha estado 3 meses antes de que nosotros hacemos la prueba, ¿sí? Y con esa nosotros hacemos el control del paciente que tiene medicamentos o tiene insulina. La curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, se hace una curva, se toma una basal o en ayunas y de ahí se le da una toma en el laboratorio al paciente de un líquido que tiene 75 gramos de glucosa. Denme un minuto. Entonces se le da 75 gramos de glucosa y se va tomando cada media hora una muestra de sangre y se dibuja una curva y se ve si el paciente está debajo de los niveles de la curva o está arriba de los niveles de la curva y a eso le llamamos intolerancia o tolerancia a la glucosa. La glucosa postprandial, que es una glucosa que se toma 2 horas después de haber comido, o una glucosa al azar. Por ejemplo, si nosotros comimos a las 12, 1 de la tarde, y yo vengo y digo, y supongamos que estamos en el aula y les digo, bueno, vamos a tomar la glucosa sanguínea y vamos a ver quiénes aquí probablemente son diabéticos o tienen resistencia a la insulina. Entonces les tomo una muestra y esa muestra para que esté normal tiene que estar menor de 200 y arriba de 200 pues ya diríamos que es
anormal. Acá se me olvidó decirles que hay algo que se llama prediabetes o también llamado resistencia a la insulina. No sé si ustedes recuerdan que en las cifras de los laboratorios siempre estaba de 70 a 110. Todavía lo siguen utilizando, pero realmente el rango normal o el rango que debe de estar es debajo de 126. Y si tenemos una persona que tiene 110, por ejemplo, en ayunas diríamos que es una persona que está prediabética o que probablemente tenga una resistencia a la insulina. Ya mayor o igual a 126, entonces ya tenemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Y la hemoglobina glicosilada, que es un porcentaje de 5.7 a 6.4, decimos que el paciente es prediabético o tiene resistencia a la insulina, y a mayor mayor o igual a 6.5, entonces decimos que el paciente ya es diabético. Ahora, antes, porque ya vamos a hablar del tratamiento, porque no hemos hablado del tratamiento, cuando yo les hablaba de insulina, estaba hablando de que de la parte fisiológica, de lo que nosotros fisiológicamente hacemos y que el organismo responde de alguna manera, y eso es la fisiopatología, la resistencia a la insulina, cómo se produce la diabetes tipo 1, la tipo 2. Y siempre, siempre y para siempre les voy a decir que antes de comenzar cualquier tratamiento farmacológico, ya sea para una enfermedad cardiovascular o una enfermedad cardiometabólica, nosotros tenemos que utilizar nuestro primer aliado, que es la alimentación. Entonces esto, ahora los nutricionistas y las personas encargadas de hablar acerca de alimentos, de educación nutricional, lo que nos dicen es que tengamos un plato inteligente, que dividamos el plato en tres porciones, y que esa porción, el más grande, sea donde nosotros tengamos las verduras o tengamos frutas o verduras, en un tercio pequeño los carbohidratos y en otro tercio pequeño también que tengamos las proteínas, consumiendo siempre grasas saludables. Esta es una alimentación equilibrada, y eso nos hace mucho el control de las porciones, y así el paciente de una forma más fácil, sin tener una dieta estricta, sin tener una dieta muy rígida, ¿verdad? Que tal vez no puedan cumplir, pues puedan conocer cuáles son los alimentos que puedan comer. Hay otra técnica también de los alimentos permitidos, de los alimentos poco permitidos y de los no permitidos. Pero bueno, eso sería otra clase, hablar de ellos. Y por último tenemos... Déjenme ver. Escena otra. Doctor, Dígame. solo una pregunta, que entonces, digamos, la resistencia a la insulina no precisamente es porque esté con un tratamiento. Ahí yo estaba confundida, ahí según voy escuchando. O sea, no es porque el paciente se ponga insulina y debido a eso presente resistencia, ¿va? No, es que lo que ustedes hablaban de la compañera que nos dijo que la mamá, sí, la mamá o la abuela tenía problemas con la insulina, es que llega un momento que los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes mellitus y están con insulina y, por ejemplo, tienen 30 unidades en la mañana y 15 en la tarde, y no compensan, o sea, siempre andan niveles altos de insulina, de glucosa, y llegan arriba de 80 al día. Ellos lo que hacen es una reacción inmunológica, hacen anticuerpos, y eso no permite que la insulina pues ayude a captar la glucosa a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, una cosa es, ya vamos a hablar de las insulinas, y solamente quiero que las conozcan porque yo sé que en sus prácticas hospitalarias tienen esa parte de aplicar insulina y todo eso, pero sí quiero que conozcan la parte científica, cómo es que surge esto de las insulinas, por qué en los pacientes se da, por qué se da la resistencia a la insulina. Y lo otro es que los pacientes puedan conocer el índice glicémico, que el índice glicémico es la cantidad de azúcar que tienen los alimentos, y tenemos el índice glicémico alto. Ya pueden ver la imagen. Tiene un Pero Está cuadro el vamos a ver cuadro. todos los tipos de diabetes. Ah, ok.
Hoy sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Entonces están los alimentos que tienen índice glicémico alto, que es de 70 a 100. Dentro de ellos tenemos el azúcar, la miel, las mermeladas o dulces, las golosinas, los jugos de frutas, puré de papa, batata, pan blanco, arroz, todo lo rico tiene índice glicémico alto. ¿Sí? El índice glicémico medio está de 50 a 69. Aquí tenemos papas fritas, cereales, bananos, arroz integral, avena, pan integral, uva, pastas cocidas, etc. Y de índice glicémico bajo están los de 0 a 49, que tenemos frutas, leche, yogur, quesos, legumbres, duraznos, la mayoría de frutas y verduras. Entonces eso es como un semáforo. Los rojos no los puedo consumir o debo de tener cuidado al consumir. Los amarillos como precaución y los verdes pues que sí los puedo consumir. Y los pacientes hay que mostrarles eso también, porque cuando están con el tratamiento, ya sea de un hipoglicemiante oral o que sea con insulinas, uno de los riesgos que corremos es que el paciente tenga una hipoglicemia. Y esta hipoglicemia debemos de evitarla porque sí pone en riesgo la salud del paciente, incluso puede llegar hasta la muerte si esa hipoglicemia es sostenida. Es más peligrosa una hipoglicemia que una hiperglicemia, porque la hiperglicemia va como dando paulatinamente, no es que de un solo se le va a subir a 400 o a 500, sino que es un proceso compensatorio que se va dando. En cambio, la hipoglicemia es de minutos a horas, segundos, pero es bastante complicado. Entonces, hoy sí vamos a la parte de la insulina y entonces la insulina, como mirábamos anteriormente, es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Pero hay análogos de insulina que lo que hacen es cambiar la estructura de estos aminoácidos y se fabrica, incluso ahorita, no sé si los voy a invitar a una reunión, voy a ver si les puedo enviar el link, porque la insulina va a cumplir 100 años de su descubrimiento y eso ha permitido el mejor manejo de los pacientes diabéticos. Entonces aquí tenemos la biosíntesis. Recuerden que fisiológicamente esta insulina se va a almacenar en gránulos como proinsulina o preinsulina y es liberada por el estímulo de la glucosa. Aquí de nuevo tenemos la regulación de la secreción y el primer paso en la entrada de glucosa es la entrada de glucosa a través del transportador GLUT2. Luego este entra al ciclo de la glucólisis, hay un aumento de ATP, se cierran los canales de potasio, entra calcio y hay liberación de los gránulos de insulina. ¿Cuáles son los que dijimos que se liberaban? Las tres sustancias que se liberaban: insulina, Péptido G. péptido C y GABA. y GABA. ¿Y GABA era un antagonista de quién? ¿O no permitía que se liberara quién? Glucagón. O sea, Correcto. Entonces, si hay aumento de glucagón, hay disminución de insulina. Si hay disminución de insulina, hay aumento de glucagón. O sea, son antagonistas. Entonces, de la farmacocinética, la insulina circula en la sangre en forma libre como monómero y la degradación de la insulina se produce en el hígado, riñón y en el músculo. Esta secreción de insulina puede dividirse en dos fases. Número 1, la basal, o sea que hay una liberación diaria de insulina que no va a ser dependiente de las comidas, sino que se va a dar fisiológicamente. Y la estimulada, pues, el estímulo principal para la liberación de insulina son los alimentos. Si hablamos de las insulinas o los análogos de insulina, la absorción de esta está influida por, número 1, el pH de la preparación, número 2, la concentración, número 3, el lugar y profundidad de la inyección, número 4, la vasodilatación local.
Vean que en el abdomen la absorción es más rápida, por lo que generalmente el efecto es menos duradero que si se hace en el glúteo, en el muslo o en el deltoides. El metabolismo de la insulina es más hepático, aunque también a nivel renal, pero es mucho menor. Y la semivida de eliminación es de 2 a 5 minutos. Esta se inactiva a nivel de hígado y de riñón. ¿Cuál es el mecanismo de acción farmacológica de la insulina? Eso tiene que ver con los receptores de insulina y ejerce su acción uniéndose a receptores específicos presentes en prácticamente todos los tejidos periféricos, incluso a nivel cerebral, a nivel de matías, de gónadas y células endoteliales. O sea que para que podamos recibir esa glucosa a nivel cerebral necesitamos insulina. ¿Qué sucede cuando no hemos comido y nos ponemos a estudiar? No dejamos de pensar hasta que comemos o estamos distraídos. ¿Por qué? Porque el primer sustrato que tiene el cerebro para poder alimentarse o para podernos nutrir es la glucosa. Y para que esta glucosa pueda ser introducida a nivel de la neurona, en este caso, necesita de esa insulina. El receptor de insulina pertenece a la subfamilia de los receptores tirosincinasa, ya lo vimos anteriormente, y está constituido por 2 subunidades alfa que son extracelulares y 2 subunidades betas que tienen un dominio que pueden estar extracelular, transmembrana o intracelular. Fíjense, hay algo bien importante que ustedes deben de saber. Los pacientes diabéticos tienen el doble o el triple de riesgo de tener enfermedad cardiovascular, o sea, de llegar a ser hipertensos, ya que la insulina desempeña un papel fundamental en el control del metabolismo intermediario. La insulina tiene un proceso de anabolismo. Entonces, ¿qué sería? Si yo le pongo a un paciente insulina, ¿será que adelgaza o engorda? Hola. Adelgaza, doctor. ¿Por qué? No, sucede lo contrario. Lo que sucede con ellos es que engordan. ¿Por qué? Porque esa es una hormona que es anabolizante, o sea, que hace de pequeñas moléculas de aminoácidos, proteínas, de monosacáridos, polisacáridos o glucógeno. Entonces lo que hace es producir mayor aumento de peso. Al contrario que cuando falta la insulina, ahí están las 4P y una de las P era pérdida de peso. Entonces, de las acciones de la insulina, como les digo, desempeña un papel fundamental en el control de metabolismo. Es una hormona anabolizante, por lo que favorece la captación, utilización y almacenamiento de glucosa, aminoácidos y lípidos. Tiene una acción inhibidora sobre procesos catabólicos. Y muchas de estas funciones dependen de los efectos de la hormona una vez que la insulina interactúa con sus receptores. ¿Cuáles son los efectos que tienen sobre el metabolismo de carbohidratos? La insulina reduce los niveles de glucosa circulante, estimula la captación de glucosa en el músculo y el adipocito, estimula la síntesis de glucógeno y glucólisis, suprime la salida de glucosa a nivel hepático e inhibe la glucogenólisis. A nivel del tejido graso o el metabolismo de las grasas, la insulina inhibe la lipólisis en el adipocito y antagoniza la acción lipoblítica de las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Restringe la actividad de la lipasa, facilita la transcripción de enzimas lipogénicas y deprime la secreción de VLDL, que es uno de los colesteroles malos. A nivel del metabolismo proteico, la insulina promueve la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. Disminuye el catabolismo proteico e inhibe la oxidación hepática de aminoácidos, facilita el transporte de iones de potasio y calcio al interior de la célula, y la insulina desempeña un papel muy importante en la estimulación, la proliferación, el crecimiento y el desarrollo de todos los seres humanos.
Ojo, y era por eso que les decía que los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen mayor riesgo de producir enfermedad cardiovascular, hipertensión, porque la insulina tiene efectos hemodinámicos muy importantes. Es vasodilatadora. También esta hormona, la insulina, atenúa las respuestas mediadas por otros vasoconstrictores y tiene una acción antiinflamatoria. Entonces acá les presento como las insulinas que nosotros utilizamos. Esos no son los nombres comerciales ni las combinaciones, porque sí hay nombres comerciales y algunas veces se combina una con otra para tener un doble efecto. Y están los tipos de insulina que tienen efecto breve y efecto amplio. Hay unas que tienen acción ultra corta, es así que se ha dado su clasificación. Por ejemplo, la Lispro, Aspar y Lulicina, el inicio de acción es de 10 a 15 minutos, la concentración máxima es de 30 a 60 minutos y la duración del efecto de 2 a 4 horas. De acción rápida tenemos la regular, que es la insulina cristalina, que esta es la que nosotros utilizamos intravenosa, y la duración, el inicio de acción es de 30 a 60 minutos, la concentración máxima es de 2 a 4 horas y la duración del efecto es de 6 a 8 horas. Luego tenemos efecto amplio, de acción intermedia, la famosa NPH, que su inicio de acción es de 1 a 2 horas, la concentración máxima de 4 a 8 horas y la duración del efecto de 12 a 22 horas. Y las de acción prolongada, que tenemos la ultralenta, Glargina y Detemir, que el inicio de acción va desde los 2 a 5 horas, la concentración máxima no tienen un pico de concentración máxima, más que todo solo la ultralenta sí a las 10 y 16 horas, pero las demás no hacen un pico, y ya lo vamos a ver en una gráfica. Y la duración del efecto es de 20 a 30 horas. Entonces aquí tenemos los perfiles de actividad de los distintos tipos de insulina. Vean que las de acción rápida o ultra rápida son las que tienen su pico, alcanzan su pico máximo en menor tiempo. Luego le tenemos la insulina NPH, tarda un poquito más, por eso es una insulina de acción intermedia. Y las que les decía, las basales, las que son de acción prolongada, que no tienen un pico de concentración máxima, sino que asemejan un estado basal, como esa secreción basal que les dije al inicio que era fisiológica. Entonces, muchas veces estas insulinas necesitan ser combinadas para que el paciente, después de los alimentos, por ejemplo, que hay una subida de glucosa o la glucosa sube de manera rápida, nosotros podamos bajarla de manera pronta y de esa manera no tener al paciente en un estado hiperglicémico. Eso es lo mismo que hemos estado hablando, ahí lo leen ustedes. Y acá tenemos las indicaciones del tratamiento con insulina. Hay definitivas y hay transitorias. Entonces alguien me podrá decir a mí, doctor, pero hay pacientes diabéticos tipo 2 que tienen insulina como tratamiento. Es correcto. Esto se da cuando hay fracaso de los fármacos orales para conseguir un buen control glicémico. Cuando ya tenemos pacientes que tienen 2 o 3 medicamentos y no logramos tener un buen control glicémico, entonces ya estamos a dosis máximas de los medicamentos, o por ejemplo hay un daño colateral a nivel hepático o a nivel renal, entonces preferimos que sea más, utilizamos más insulina que asemeja un proceso más fisiológico. Que haya contraindicaciones generales por hipoglicemiantes orales, como les decía, falla hepática o falla renal, complicaciones metadiabéticas con cifras elevadas de hemoglobina glicosilada, ante complicaciones hiperglicémicas agudas de la diabetes, como cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar, y diabetes secundaria a una enfermedad pancreática. Y las transitorias tenemos diabetes gestacional, diabetes de tipo 2 en situación de gestación o lactancia, enfermedad febril intercurrente grave,
cuando hay intervenciones quirúrgicas, traumatismo grave, enfermedad aguda como infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular o se está con tratamiento esteroideo. Efectos secundarios de la insulina, el más grave, la hipoglicemia. Eso puede ser por exceso de dosificación o cuando el paciente no ha ingerido alimentos. Es por eso que ustedes como personal de enfermería deben de decirle al paciente que preguntarle si ya consumió algún alimento para poder administrarle su insulina, porque existe un riesgo de que el paciente pueda tener una hipoglicemia y como les dije anteriormente, la hipoglicemia puede ser tan grave que puede llevar a la muerte al paciente. También puede haber alergias que son poco frecuentes, que están mediadas por inmunoglobulina E. Lipodistrofia, que es cuando no se rotan los sitios de inyección de la insulina, sino están en un solo lugar. Entonces el tejido celular subcutáneo se va volviendo, no es una celulitis, pero más o menos para que ustedes se asemejen el cuadro, es como una celulitis que puede estar como con hoyos, como chocollos, decimos nosotros. Entonces eso puede ser una lipodistrofia. Y la resistencia a la insulina, que es la creación de anticuerpos, y es cuando pues la insulina no es... no hace ningún efecto en el paciente. La hipoglicemia puede deberse a exceso de insulina, a ingesta de carbohidratos reducidas, a incremento de la actividad física. Les digo que la insulina, otro efecto adverso es el aumento de peso porque tiene que ver con los factores anabolizantes y las lipodistrofias como consecuencia de no rotación adecuada de una zona y entre zonas, o también los pacientes lo que hacen es reuso de agujas. Les voy a compartir otro link porque ya se va a terminar esto para que podamos discutir ya al final.